hacia el futuro, ¿no? El problema de la literatura fantástica y el subdesarrollo está en plena vigencia. Contra los que pretenden subordinar la inteligencia al subdesarrollo, esgrimiremos un arma poderosa. Nuestra capacidad de extrapolarnos a cualquier planeta, al pasado o al futuro, a las entrañas del microcosmos o a los oscuros laberintos del inconsciente, y desde allí, desde mi punto de vista, cuya perspectiva puede proporcionar una objetividad casi marciana, haremos una crítica feroz y constructiva. Así pues, tal vez entiendan los hombres cibernéticos que la science fiction no es escapismo. En nuestro caso, es encuentro. René Rebetés. Y el ganador al Retropremio Altísimo 2022 para mejor obra publicada este 2019 recae en el libro La tienda de regalos de Don Andrés Tomás. Hola. Muchas gracias por estar. Siempre considero de que la gente venga a escuchar la constitución es un gran privilegio, ¿verdad? Así que muchas gracias. Porque Seleno, ¿verdad? Si bien es un nombre masculino, en su origen es un nombre femenino. ¿Por qué? Porque hace un paralelo con Selene, que es la mujer de la mitología griega. Esta es mi abuela. Estamos listísimos. Bienvenidos a todos a nuestro panel. Bueno, primero al Alcifcón, primero de la vida, y ojalá que sea el primero de muchos más. Hola a todos y todas, muy buenas noches, quienes nos están viendo a través de las redes de Alcif, hoy día a través de YouTube. Damos la bienvenida al sexto panel de AlcifCon, la convención, esta segunda convención de Alcif. Este sexto panel que hoy vamos a tener es RUR, realidades ubicuas reflectantes, y bueno, les vamos a ir explicando ya de a poquito de qué se trata. Primero comentarles que, bueno, esta convención literaria de Alcif corresponde a la segunda edición de nuestra convención como asociación de integrantes de Alcif, que es la Asociación de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile, y que se está llevando a cabo desde el domingo hasta este día viernes. Son 12 paneles que vamos a realizar, 9 virtuales, 3 presenciales, además de algunas premiaciones que vamos a tener como asociación, y también algunas instancias igual para compartir. Y bueno, dentro de estos paneles, que ya como pueden ver llegamos a la mitad de los paneles, tenemos este panel nocturno de día martes, este sexto panel. Se los voy a leer para que sepan más o menos a las 11 personas que nos están viendo. Un saludo ahí para todos y todas. Les voy a comentar de qué se trata, y después les voy a dar la bienvenida a cada uno de nuestros y nuestras panelistas. Este RUR, realidades ubicuas reflectantes. El acrónico RUR nace con la obra de teatro Robots Universales Rosum del checo Karel Capek, emblemática por contener la primera aparición del término robot y por su originalidad en cuanto a ciencia ficción teatralizada.
RUR, Realidades Ubicuas Reflectantes. Este es un panel que va a reflexionar y reinterpretar este acrónico para incursionar en la presencia constante de la ciencia ficción en diferentes manifestaciones artísticas, desde el teatro, los videojuegos, el cine, la multimedia y el gran océano vivo de las redes sociales. Y para hablar y comentar de esta red gigante neuronal que es la ciencia ficción, tenemos con nosotros y nosotras a un interesantísimo panel. Voy a ir presentándolos a cada uno y a cada una de ustedes y bueno, y después les voy a ir haciendo preguntas y les voy a dar espacio también para que se puedan presentar. Entonces, primero voy a partir con Karina Navarrete, que está allá a la esquina, allá a la esquina, allá a la esquina. Ella es actriz, productora ejecutiva, locutora. También ella es diplomada en producción ejecutiva audiovisual y musical de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. De la Santísima Concepción. Sí. Además ha trabajado en medios comiqueros en Chile, también en el medio Colapso. Se han visto también ahí las transmisiones de Colapso y si no lo han visto se las recomiendo, son muy interesantes, muy buenas. Además también en programas de entretención de TVR Ñuble, hace poquito terminó de hecho sus transmisiones, también pueden ahí buscarlos en las redes y verlos. Y también se ha dedicado a ser tallerista teatral audiovisual en academias y cineclubes. Así que bienvenida Karina, muchas gracias por estar aquí en este panel. Tenemos aquí... Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias, Karina. Tenemos también a Alejandro Gutiérrez, que está allá abajo, a la esquina. Alejandro, bueno, él es fotógrafo, editor de videos, así como también editor audiovisual de algunos de los escritores y miembros de Alcif, como de Leonardo Espinosa, que lo vamos a ver también en algunos paneles después por ahí. Animador también del podcast Club de la Esquina y animador del programa Colapso del canal TVR Ñuble también. Así como también, entre sus cosas, le gustan los videojuegos. Es un gamer, cuyo juego favorito es Chrono Trigger. Después ahí podemos hablar un poquito de aquello. Aquí al lado mío tenemos a Cristian. Un segundo, Cristian Londoño. Él, allí vamos, subiendo el nivel del panel, pero tremendamente. Él es doctor en comunicación, él es escritor de ciencia ficción, fantasía, guionista, productor, realizador audiovisual, también es editor y director de una revista digital hispanoamericana de ciencia ficción, Teoría del Omicron. Seguramente hay algunos y algunas que han escuchado respecto a esta revista. Y además inventó y desarrolló el concepto de la novela de fantasía andina. Ha publicado varios libros. Si me pongo a hablar de todos los libros que ha publicado, nos vamos a demorar mucho, así que más rato le voy a preguntar para que él mismo nos pueda comentar también algunos de los libros que ha publicado y también de varios premios que ha obtenido en diferentes lugares, producto, ¿cierto?, de estas obras que ha escrito, además de algunos premios que ha ganado en diferentes convocatorias. Así que bienvenido también, Cristian. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por a todos. Saludos desde el Ecuador, allá Chile. Un gusto compartir panel con todos ustedes. Será interesante dialogar sobre la ciencia ficción en esta noche. Y también tenemos a Alejandro Ruiz. Alejandro, escritor, poeta, dramaturgo, profesor de español, nacido en Concepción. Este panel hoy día está cargado hacia Concepción, hacia el centro sur de Chile. Nacido en Concepción, siempre ha mostrado, digamos, interés por la escritura, la lectura. Desde pequeño hizo sus primeras publicaciones en talleres literarios en su liceo. Empezó publicando algunos poemas, formó parte de talleres también importantes en la Universidad de Concepción. Publicó algunos poemas en revistas también de la universidad como
la revista Jugos Gástricos, la revista Gato por Liebre. Fue también director de la revista lisiana Intasis, en la que publicó algunos poemas, entre otras cosas. Ha participado también en las presentaciones de algunos libros, también ha publicado también algunas obras. Después le vamos a preguntar que él mismo también pueda comentar algunas de las obras que ha publicado, no solamente novelas, también poemas, además de las ponencias en las que ha participado, en las ferias de libros que ha participado, no solamente aquí en Chile, también en el extranjero, entre otras cosas. Y bueno, y también es miembro de ALSIF, así que bueno, bienvenido Alejandro y muchas gracias por aceptar la invitación del panel. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a cada uno de mis compañeros que están acá. Un abrazo grande. Eso. Y mira, acá ya hay gente que nos está saludando ahí, Rodrigo Chávez. Hola, hola. Rodrigo Yuri también, que nos saluda desde el Quisco. La Ingrid ahí que nos está haciendo un saludo con la mano. Eso que dice ahí es un saludo con la mano. Les puedo asegurar que sí. Sí. Y bueno, yo soy Julio Maturana, que hoy día voy a moderar este panel. Fanático de la ciencia ficción, me gusta conversar, hablar, así que vamos a tener una súper buena conversación. Voy a partir con Alejandro. ¿Cuál Alejandro? Gutiérrez. Vamos a partir con Alejandro Gutiérrez. Oye, igual la misma pregunta para todos. En el sentido de que este panel lo que trata de hacer un poco es como sacarnos de lo clásico de la ciencia ficción. En el sentido de que en todos los otros paneles se hablaba de la ciencia ficción relacionado con la literatura, lo que se hace, las distintas, digamos, las distintas expresiones de la ciencia ficción, pero siempre en la literatura, ¿no? Y hoy día queremos hablar en cómo la ciencia ficción se ha ido insertando en otras cosas, en otros medios, en otros lugares. Quería saber, desde el punto de vista de ustedes, cómo eso lo han visto, ya sea en su realidad o cómo lo están viendo, digamos, en la realidad que estamos viviendo. ¿En dónde ven la ciencia ficción más allá del clásico papel? Alejandro Gutiérrez. En todo. O sea, hoy en día, y más que nada, como tenemos, digamos, las grandes adaptaciones, como tenemos, digamos, se escucha bien, ¿cierto? Porque es un tema grande. Como tal, lo vemos en todo hoy en día y está impregnado en todo, quizás de menos a más. Estamos hablando de que en la película está dentro del ámbito del cine desde los años 20, desde el 1900 para adelante ya empezó a crecer, hasta que obviamente se acuña el tema de Odisea en el espacio, es como la más grande que puede existir, independiente que exista Metrópoli antes o cualquier otro tipo de película. Odisea en el espacio es la que lleva a otro nivel las cosas, y por ejemplo en el ámbito que yo estoy más que nada en los videojuegos, es desde los 70, 80, cuando se empiezan a crear videojuegos donde ya hay un futuro ya sea post-apocalíptico, distópico o alguna cosa así, en los cuales los ejemplos más grandes, por ejemplo, el ejemplo más grande que puedo dar hoy día, el que tengo en mente, es la serie de Fallout, que va a salir este próximo año, que ya hay un tráiler en las redes, que trata específicamente de un mundo que tomó de un Estados Unidos, porque es gringa esta cosa, que tomó un rumbo distinto después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí como que se desarrollaron otras tecnologías, pero lamentablemente llevó a otro tipo de catástrofes, a Estados Unidos incluso dividirse en 3 estados, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que hoy en día tenemos donde está la ciencia ficción, quizás también muy diluida con el término de fantasía, muy diluido con otros términos, porque hoy en día, por ejemplo, los videojuegos son híbridos, son mutantes en sí, por un tema de que, claro, puede existir, por ejemplo, el Mass Effect, que es un videojuego muy grande, que es algo que muchos lo conocen, por decirlo así, pero se considera un RPG de acción, un drama, todo, menos ciencia ficción, cuando es ciencia ficción en su más puro estado. Independiente de eso, no se le considera ciencia ficción como tal, se considera como los otros géneros, digamos, son mucho más grandes que la misma ciencia ficción. Entonces, por eso está todo. Hoy en día, obviamente, con una de las personas como James Cameron, que es probablemente
la persona más grande que existe en ciencia ficción en este momento con lo que está haciendo con Avatar. Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que hoy en día está diluido mucho más que otras veces, pero aún así existe. Y hoy en día más encima tenemos estas cosas que son homenajes, easter eggs y cosas así que al fin y al cabo son un buen recuerdo de que las cosas también de antes se siguen honrando. Eso sería. Gracias, Alejandro. Vamos con Cristian. La misma pregunta. ¿Cómo lo ves tú también? La ciencia ficción, más allá del clásico papel. Igual también después vamos a hablar del papel. ¿Eh? Sí, no es que queramos desconocer el papel hoy día. Vamos a hablar igual del papel. Está muteado, Cristian. Gracias. Un poco coincido con lo que dijo Alejandro en el tema justamente lo que Alejandro decía, de que como que todo está impregnado de ciencia ficción, o parecería, ¿no? Porque tomemos en cuenta que hasta desde el punto de vista de que pasó la pandemia, ¿no? La pandemia pareció que era ciencia ficción, o al menos fue uno de los cuentos de ciencia ficción que ocurrió en el planeta. Entonces ahora la ciencia ficción es, por Dios, para mí la literatura de ciencia ficción es la literatura contemporánea actual. O sea, la literatura contemporánea actual es la ciencia ficción, ya que la literatura del mainstream no responde a las preguntas que la ciencia ficción sí te responde, que es el tema de la tecnología, el tema de las sociedades, el tema de los futuros. Es decir, te responde a muchas preguntas. En 1977 tenemos que tener en cuenta otra cuestión también muy emotiva, muy simpática, y el tema es que la ciencia ficción como tal, por ejemplo, la ciencia ficción audiovisual, completando lo que decía Alejandro, en 1977 es en cuando coge el boom, tomemos en cuenta, y coge el boom desde la Guerra de las Galaxias. Justamente que es cuando comienza este blockbuster, es el que le pone como la cuestión del negocio, ya llega a Hollywood el negocio de las películas de ciencia ficción y como que comienza a tener un auge, pero gigante como lo conocemos ahora en la ciencia ficción, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Incluso recuerdo que alguna vez había leído o leí que Asimov, por ejemplo, comentaba de la misma ciencia ficción en su momento, que la ciencia ficción es de una naturaleza distinta a la ciencia ficción literaria, ¿no? Entonces, él sí, Asimov, por ejemplo, diferenciaba la ciencia ficción audiovisual a la ciencia ficción literaria, era totalmente distinta, incluso le ponía con otro nombre, ¿eh? Asimov lo ponía como sci-fi, ¿no? Era distinta a la ciencia ficción y reconocía que eran de la misma madre, pero que tenían distintas cosas que decir, ¿no? O sea, y ahí comienza como este boom gigantesco de la ciencia ficción y de los blockbusters, de lo que tenemos ahora de toda la serie de películas de ciencia ficción que tenemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que justamente el cine de ciencia ficción y el audiovisual de ciencia ficción es el que ha pegado bastante fuerte y ha montado también un negocio, aparte de eso, ¿no? Hay que considerar eso también. A diferencia de la ciencia ficción de literatura, que un poco como que se ha venido quedando paralelamente en el tiempo, a veces más, a veces menos. Pero no es que ha pegado un boom la ciencia ficción tampoco literaria, ¿no? Porque la que ha pegado sí un boom es la ciencia ficción audiovisual, que justamente ha hecho mella en la audiencia y es por lo que se les reconoce, ¿no? Y también el tema, hay que considerar que también son modos distintos de producción entre la ciencia ficción audiovisual, la ciencia ficción literaria, son distintos modos, distintas concepciones. Eso sí es totalmente distinto, ¿no? Y para mí, la trascendencia ahorita, como tú decías, respondiendo ya a tu pregunta directa, está justamente en esa trascendencia, la trascendencia de la ciencia ficción contemporánea de responder las preguntas que ahora tenemos. Las preguntas que ahora podrían resultar de ciencia ficción, pero que la ciencia ficción justamente te responde. No te responde la literatura general no las responde, no las dice, no las menciona. Estamos hablando del tema de tecnologías, estamos hablando de futuros, estamos hablando del tema de ucronías incluso. Estamos hablando de toda una serie de preguntas que la ciencia ficción realmente sí te responde, ¿no? Incluso hasta podemos decir que la ciencia ficción en algún punto también ha jugado un papel de prevención con respecto a ciertos eventos que han ocurrido en el planeta, ¿no? Solo por ponerles un ejemplo, la bomba atómica.
por decirles un ejemplito nomás. Eso desde mi punto de vista, Julio. Gracias, Cristian. Vamos con Cari. Siendo súper concisa, yo estoy muy de acuerdo con la respuesta de Alejandro. Creo que la ciencia ficción está prácticamente en todos lados en el ámbito artístico, no solamente en la literatura, no solamente en el cine, también pasa mucho en el teatro. De hecho, una de las primeras obras de ciencia ficción es la que le da el nombre a este panel, de hecho, de Capek, que fue una obra creada en 1921 que se estrenó en Praga. Ahí ya empezamos con una fuerte acuñación de la ciencia ficción en el arte representativo. No es tan común en el teatro como en el audiovisual o como en la literatura, más que nada por un tema de recursos estéticos. La ciencia ficción lo que tiene es que responde mucho también con la imagen. Entonces, llevar eso al teatro es un poco complejo si es que no está muy bien preparada y si es que no hay un muy buen argumento a través de ello para poder pasar un poco de la escenografía. Pero, por ejemplo, en el 2009, Florencia Aroldi hizo La Edad de las Máquinas, una obra de ciencia ficción muy contemporánea, muy vigente también, explica un poco también ahora el contexto actual y político de Argentina, está buenísima y ese es un ejemplo de que en el teatro sí puede haber buena ciencia ficción. Ahora, ¿dónde lo vemos más? Siempre en la literatura, siempre en el audiovisual. De hecho, ni siquiera tenemos que ver como los grandes bestsellers, por ejemplo, como Star Wars, Doctor Who, Star Trek. El primer gran film, que es Viaje a la Luna, es una obra completa de ciencia ficción. Y de ahí ya nos saltamos a obras magnas como Metrópolis, por ejemplo. Así que yo creo que la ciencia ficción en el arte, por lo menos, está para responder preguntas que todavía no podemos responderlo a través de la realidad, ser un escape y ahora más que nada con las distopías tratar de representar nuestra realidad de una forma un poquitito más llevadera. Esto como muy en resumen. Gracias, Cari. Vamos con Alejandro Ruiz. ¿Estás muteado? Te voy a desmutear yo mismo. Ahí sí. Muchas gracias. Mire, yo concuerdo con los panelistas anteriores, con Alejandro, con todos los que hablaron antes. La Era de las Máquinas es tremenda obra de teatro, donde las máquinas se olvidan, son como especies de androides, máquinas que en algún momento fueron hombres y que se olvidan de que en algún momento fueron seres humanos. Es impresionante. Entonces, yo creo que estamos infectados de ciencia ficción, como dice Alejandro, como dicen mis compañeros acá y la compañera, porque vivimos en la época en la cual esto iba a ser el futuro. Yo creo que estamos en ese futuro que mencionaban esas obras literarias. O sea, la diferencia está en que como la máquina social, aquí nos vamos a poner un poquito político, ¿cierto? Leyó estos textos, de alguna manera los transfiguró, los modificó, ¿ya? Los vistió, los maquilló. Entonces, igual tenemos inteligencias artificiales que están rondando, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de Terminator, ¿cierto? Y no con esas características tan rudas, ¿cierto? Bien lo menciona, por ejemplo, Chulhan en varios de sus textos, esto de que el gran hermano está dentro de nuestra mente, ¿cierto? Y que somos nosotros mismos los que estamos controlándonos, ¿ya? Y no es necesario de que exista este ser superior que nos controla y todo. Entonces, hay grandes cosas que se dijeron con respecto a lo que iba a suceder en este presente y creo que están sucediendo de otra manera, y que es por eso que están tan de moda los relatos de ciencia ficción y de fantástica, porque recordemos que desde la literatura lo fantástico, o sea, la ciencia ficción forma parte de la fantástica. Y esa es mi humilde opinión, ¿ya? Yo creo que de alguna manera la ciencia ficción está en todos lados, como dice Alejandro, y es porque estamos en este presente que se supone que era el futuro de ciencia ficción que tanto nos relataban esos textos clásicos de ciencia ficción. Muchas gracias, Alejandro. Oye, yo tenía un par de preguntas, pero voy a modificar mi
digamos, mi libreto, porque salieron un par de preguntas en el chat de la gente que está viendo la transmisión y que las encontré muy, muy interesantes. Voy a partir por la segunda que salió y después por la primera. Una es la pregunta de Ingrid que dice, ¿hay ciencia ficción en la pintura? Les voy a dejar que ustedes respondan, pero igual voy a dar una pequeña opinión, que más que una opinión, o es una reflexión. ¿Han cachado en los foros cuando alguien dice eso? Es porque se va a poner a hablar como 10 minutos. Yo siempre he reflexionado respecto a, por ejemplo, estos típicos programas que dan en la tele, no sé, alienígenas ancestrales y cosas así. Y que dicen, mira, acá está dibujado unas naves espaciales o una no sé qué o algo, porque seguramente los egipcios llegaron los aliens con los egipcios y toda la cuestión, etc. Y yo pensaba y de repente digo, oye, ¿y ellos no habrán tenido la oportunidad de inventar cosas, de contar historias de futuro, así como lo hacemos nosotros? Si alguien cientos de años más adelante, milenios más adelante, lee nuestra historia, pensará que en estos tiempos había naves espaciales, pensará que en estos tiempos había alienígenas que podíamos hacer viajes en el tiempo, pensará que, no sé, porque de partida es como una reflexión que una vez leí en un libro. Nosotros vagamente podemos leer la información bajo la cual se expresaban las culturas antiguas. No sabemos si es que en el futuro, cómo la gente del futuro va a poder leer la información que hoy día nosotros dejamos, que de partida es en el internet, entonces no sabemos si van a tener los mismos medios para poder leerla. Entonces, cómo van a también interpretarlo y si es que van a pensar lo mismo de nosotros. Bueno, les dejo también esa reflexión y les dejo también esta pregunta. ¿Hay ciencia ficción en la pintura? Y para que no sea solo tan una respuesta de sí o no, se las voy a conectar con esta otra pregunta, y que por eso quería dejar primero esta segunda pregunta que dice, ¿qué opinan de la tesis de que la forma narrativa predominante de los siglos XVII y XVIII fue el teatro, la del siglo XIX fue la novela y la del siglo XX fue el cine? ¿La del siglo XXI será el videojuego? Quise poner la de la pintura porque en ninguna parte aquí dijo pintura, entonces igual estoy tratando de como poner ahí de como contraponer las posiciones en el sentido de que, bueno, ¿y la pintura? ¿No hay ciencia ficción en la pintura? ¿O la pintura nunca ha sido, digamos, una forma narrativa predominante? ¿Nunca estaba ahí? Si quieren pueden abordarlo como ustedes gusten. Voy a partir en esta oportunidad diferente, tal vez por Cristian. Gracias por la palabra. Un poco comentando con respecto a lo que dicen. Comencemos si es que existe o no lo que decías tú, si existe ciencia ficción en la pintura. Desde luego que existe ciencia ficción en la pintura. Y de lo que yo conozco, yo te podría mencionar dos casos que conozco. El uno es de Chesley Bonitelli, que es un pintor que fue pionero en el arte de hacer que serían las representaciones de paisajes espaciales, por ejemplo. Y él lo que hizo es representar muchísimo este tema de arte, en donde se veía bastante el espacio, los viajes espaciales, ¿no? Que puede ser también un tipo de ciencia ficción, ¿no? O también George Harris, que también es un británico que normalmente las obras de él exploran paisajes cósmicos, naves espaciales, son pinturas realmente que capturan un poco ese cosmos y ese medio, ¿no? Entonces para mí, obviamente sí, desde luego, uno a veces sí ve paisajes, incluso hasta pinturas futuristas, en donde sí existe, desde luego, incluso para completar el arte, y ya que me diste la pelotita, le pongo la arquitectura. Por ejemplo, la arquitectura también es otra de las artes que también tiene ciencia ficción. Y también tiene el famoso futurismo italiano, que normalmente lo impregnó de todo y construyó, incluso influenció muchísimo en la contemporaneidad. Y con respecto a lo que decías, con respecto a si los videojuegos son la forma narrativa del siglo XXI, para mí ya no es, yo diría que eso ya es un hecho, ¿no? Pero ahora hay que preguntarse si serán los videojuegos de ciencia ficción, ¿no? Si serán justamente estos juegos de ciencia ficción lo que realmente será para el siglo que viene, será lo predominante. Porque recordar que los videojuegos no necesariamente son de ciencia ficción.
los hay de todo. Entonces habría que considerar si esos videojuegos de ciencia ficción son los que son necesarios. Y con respecto al tema, un poco abondando lo que todos comentaban con respecto a la ciencia ficción, que terminó de impregnar todo de ciencia ficción, yo diría que más que impregnar, el tema fue que la sociedad se tecnologizó. Al rato que la sociedad se tecnologiza, busca respuestas en algo. Recuerden ustedes, en la sociedad victoriana requería respuestas en las novelas de esa época, ¿no es cierto? Entonces te daba ciertas respuestas a través de las obras literarias, o siempre quieren encontrar en el arte alguna respuesta. Y para mí la respuesta más acertada a nuestra contemporaneidad se llama ciencia ficción, ¿no? De donde provenga, porque al final de cuentas es el arte de extrapolar lo que quizás buscamos internamente como seres humanos. Esa sería mi respuesta, Julio. Muchas gracias, Cristian. Vamos con Alejandro Ruiz. Bueno, yo creo que no soy muy entendido en el tema de la ciencia ficción en la pintura, pero creo que en la fotografías del cine está presente, en las descripciones pictóricas de la literatura también está presente la ciencia ficción. En cuanto a lo que decían de la evolución de la literatura, hasta el futuro, ver el futuro con los videojuegos, yo creo que de alguna manera esas formas de arte se han ido complementando. O sea, la pintura está en el cine, la pintura está en la literatura, la pintura está en los videojuegos. La literatura está en cada una de esas formas de expresión artística, y la literatura de ciencia ficción también. Entonces, de alguna manera, como decía Cristian, se van perfeccionando, se van tecnologizando, pero no dejan de ser quienes son. Se van de alguna manera complementando unas con otras. La pintura está en todas esas formas de, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Zelda, Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, y hay mucho de pintura en la escenografía, en el tema de captar el pixelaje, por ejemplo, con respecto a la consola. Eso creo que está ahí la ciencia ficción, presente en... Creo que las formas artísticas se combinan unas con otras, y donde hay ciencia ficción, donde hay arte, están todas esas formas de expresión que son humanas, como decía Cristian. Gracias, Alejandro. Vamos con Karim. O sea, claro, como les había dicho yo antes, la ciencia ficción se puede ver en cualquier tipo de expresión artística. En la pintura, varias, especialmente en la pintura ya más bellas artes y en las ilustraciones. Ahora, ¿por qué el lenguaje de ciencia ficción va cambiando desde la literatura, o sea, desde el teatro, perdón, a la literatura, al audiovisual y después al videojuego? Porque las tecnologías también van creciendo con ellas. Ese es el camino natural, y de hecho no es extraño pensar que los mejores expositores de ciencia ficción en este siglo o en esta década, por ejemplo, vayan a hacer los videojuegos por lo mismo. Porque hay un arduo trabajo de los estudios, especialmente, en contar historias que cada vez eran menos plausibles, por lo menos, a llevar a la pantalla grande. De hecho, hemos tenido unos avances tremendos en 30 años, hay unos efectos que son increíbles ahora para ver en una pantalla grande, y en los videojuegos prácticamente se puede hacer todo posible. Ese es el camino natural que se está llevando en la ciencia ficción. Así que mientras más avancemos en tecnologías, yo creo que aún muchísimo más mundo vamos a poder recuperar. Es lo básico. Gracias, Cari. El otro Alejandro. Chuta, yo creo que voy a dar la respuesta al revés, en el sentido, obviamente para mí existe ciencia ficción en la pintura, porque al mismo tiempo la pintura es un medio, que para mí por lo menos es medio gráfico, y que tiene mucho que ver, o como yo lo veo con el tema de escribir un cómic, por ejemplo, donde hay imágenes ahí también, donde hay cosas que se transcriben desde un diseño, desde una página, y es muy interesante verlo. Ahora, como tal, sé que también existen, ¿cómo se llama? Ilustradores que hacen tipo de ciencia ficción. Y no es autopromo,
Pero, por ejemplo, el tema de la última edición que sacó Leo, por ejemplo, con la de Dios Loxonauta, que sí tiene imágenes que van, digamos, complementando cosas que tú vas leyendo dentro de eso. O sea, al fin y al cabo existe eso. Ahora, la problemática que veo con eso también es si en el futuro vamos a entender si eso es una IA o es una persona la que lo diseñó. Pero esos son problemas para el futuro. Por otro lado, el tema de los videojuegos para mí es algo que yo lo veo raro. Me gusta jugar, me gustan los videojuegos, me gusta entender este mundo. Y yo creo que justo atrasito, y puede ser obviamente el gran medio de este siglo, pero yo creo que 2 pasos más atrás o uno va al cine. Y creo que para mí lo engloba el medio audiovisual como tal. ¿Por qué razón? Porque por muchos lados nosotros, o por lo menos soy yo, el que busco que esta weá deje de ser de nicho. Igual estamos en horario de adultos. Sí, estamos en horario de así adultos, que la cosa es que deje de ser de nicho, deje de ser en el tema de que todos lo entiendan. O sea, me acuerdo de, bueno, uno de mis ídolos, no sé si lo van a conocer, pero es Chris Metzen, que logró hacer la narrativa del Warcraft, que en algún punto dijo, o sea, ahora el mundo después de que se hizo la película entiende en qué he trabajado más de 30 años de mi vida. Y solamente porque, independiente de que el mundo gamer lo conozca, el mundo de las películas le abre otras puertas para que la gente entienda lo que estamos haciendo, lo que nos gusta al fin y al cabo. Y eso es algo que tiene que combinarse con el tiempo. O sea, está bien ser de nicho, está bien ser, en muchos sentidos, algo más cerrado, más único, más conservador. Pero en algún punto también tiene que servirte ok, ¿cómo se va a ver esto para afuera? ¿Cómo puedo captar también otro tipo de audiencia? Porque es importante hacer crecer esto, ver otras narrativas, ver otras cosas. O sea, realmente para mí lo engloba solamente el medio audiovisual, porque también, por ejemplo, ya si lo hace un juego, pero no toda la gente juega, no toda la gente está dispuesta a pagar el juego o a bajarlo pirata por ahí, o hacer alguna cosa, o hacer alguna cosa, digamos, que sea requerido ahí. Hay gente que no es, digamos, diestra para eso, y tampoco hay que juzgarlo por eso. Pueden hacer una serie. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido que nuestro videojuego favorito sea una serie, una película o algo? Al fin y al cabo, a eso llegamos siempre. Entonces, para mí es medio audiovisual más que otra cosa, porque, bueno, como hay una pregunta ahí, quizás yo me estoy adelantando, pero lo que dice Gabriel Saldía al final, que si somos tan tecnófilos no deberíamos haber abandonado la literatura. Y yo creo que, por ejemplo, a pesar de todo esto, existe Kindle y aún así no le gana al libro real. Eso. Gracias, Alejandro. Sí, oye, de hecho me gustaría hacer otra reflexión antes de pasar a otra pregunta. Escuchándolos, para mí, no solamente el tema de la ciencia ficción, pero dado que estamos en la ciencia ficción, creo que no tenemos que solamente pensar en una expresión como parte de la ciencia ficción. La ciencia ficción puede ser un mundo en sí mismo, en el sentido de que hoy día, así como las relaciones entre las personas son complejas y el mundo es complejo porque está compuesto por muchas cosas, la ciencia ficción también decide ser compleja. Y al decidir ser compleja, no sé, por la que dijo el Doctor Who. Bueno, el Doctor Who, vimos un capítulo el fin de semana, pero resulta que también hay un juego de mesa del Doctor Who. Entonces tenía un juego de mesa de ciencia ficción. Y acá al lado, justo lo tenía acá, tengo un libro del Doctor Who, que es una novela sobre los Dalek. Entonces tengo una serie, tengo una novela, tengo un juego de mesa y también hay películas. Entonces hoy día también las expresiones de ciencia ficción no se amarran solamente a una expresión, sino que intentan ser un mundo, un juego, una serie,
O sea, un videojuego, una serie, una película, un juego de mesa, una figura de acción, y empiezan a abarcar porque son ya todo un mundo. Y así. Y empiezan a estar, digamos, cada vez más presentes en nuestro como diario vivir, y empezamos a consumirlos no solamente en una sola cosa, sino que empezamos a consumirlos en muchas cosas. Cuando voy al cine, cuando leo, cuando veo la tele, cuando me junto con mis amigos a jugar un juego de mesa, en fin. O sea, mi mundo ya empieza a verse como rodeado por este mundo de la como ciencia ficción. Julio. Alejandro. Julio, mira, yo creo que hay expresiones creativas tan fascinantes, tan espectaculares, como el Doctor Who, por ejemplo, que mencionas tú, que desborda la obra, que desborda el género, que desborda la manera en cómo se comunica. Yo creo que a lo mejor el libro es el guión de la obra cinematográfica, del videojuego, etcétera, pero que en sí el libro no da abasto para decir, ¿cierto? Para señalar, para crear, para pensar, para entregarle al lector lo que él necesita. Entonces tiene que desbordarse en distintos tipos de expresión. Creo que como decías tú, hasta una figurita hay un receptor, porque ya no estamos hablando ni siquiera de lector, estamos hablando de un receptor, estamos hablando de comunicación. Imagínate que hay hasta cosplay. Ya ni siquiera podemos decir que ese cosplay es actor, es un actor. ¿Qué es lo que es? ¿Una estatua? ¿Qué es lo que es? No es ninguna de las demás expresiones artísticas. Entonces, desborda. A veces son tan geniales ciertas obras clásicas de la ciencia ficción, ¿cierto? Que necesitamos verlas desde distintas perspectivas, desde el cómic, desde el anime, desde no sé, como decían, pintura, desde el videojuego. Entonces, creo que su grado de genialidad y de creatividad, y como decías tú, somos seres humanos súper diversos, tiene que ver hasta con la pedagogía, con los estilos de aprendizaje. O sea, hay personas que son más visuales, hay personas que son kinestésicas, entonces, obviamente que necesitan, son receptores distintos. Y una obra de la genialidad, por ejemplo, el Doctor Who, o la que sea, ¿cierto? Se desborda y necesita ser capturada, ser recibida por cada uno de esos consumidores. No me gusta usar la palabra consumidor, más receptor o lector, porque creo que alguien que juega un videojuego también de alguna manera es un lector. Eso creo yo. Oye, yo tengo una consulta específica. Bueno, Cristian ahí está levantando la mano, pero de hecho tenía una pregunta específica para Cristian. Tal vez lo que él quiere decir igual la puede contestar. Quería preguntarle si desde su punto de vista en Latinoamérica, que él está en Ecuador, también se vive así. Se vive como esta misma sensación también. O sea, sí, yo diría que es una sensación mundial. Solamente voy a acotar las dos cosas que tú dijiste, un poco poniéndolas más en contexto y también contestando tu pregunta de si se vive o no, ¿no? Yo diría que se vive así porque la ciencia ficción actual se transmedializó, ¿no? Entendamos que lo transmedia es el hecho de que la ciencia ficción se expande, ¿no? Se expande a plataformas, a formatos, a modelos. Entonces, la ciencia ficción, las historias de ciencia ficción adquieren ese corte de expansión, de formatos múltiples, en donde se añade profundidad, en donde se añade partes de un universo que no sabíamos. Ejemplos, por ejemplo, Star Wars, solamente fijémonos en Star Wars, no solamente son las 6 películas, sino ahora también ya tenemos Rogue One o tenemos las series de televisión que ahorita están en Disney, que son del mismo universo. Entonces asumimos que ahora se han expandido, es decir, se han transmedializado. Entonces, esa virtud que tiene la ciencia ficción, porque llamémosle virtud, porque esa virtud no lo tiene ningún otro género, digamos. La ciencia ficción tiene esa virtud de transmedializarse, es decir, de que yo tengo una historia que puede ser vista en distintos formatos, no solo en novelas, sino en cine, en videojuegos, en cómics, en series de televisión, en las series de plataforma, ¿no? Entonces, hay que entender el tema de esta transmedialización de la ciencia ficción. Uno de los ejemplos más grandes justamente es Marvel, por ejemplo. Pucha, el universo de Marvel es gigantesco, con tanta película, serie, conexiones y reconexiones que hay. Pongámonos a ver el universo de DC Comics, otro gigante. Si ustedes se ponen a pensar solamente en las series, recuerdo yo que veía las series de televisión, por ejemplo, cuando uno ve las series de televisión de Flash,
con las series de televisión de la mujer y comienzan a conectarse entre las series y que el metaverso y que el universo 54, que el universo 34, no, sí, no, tal vez, y se comienzan a conectar, o sea, pensemos en que se expanden, esa expansión que yo llamo, ¿no? Que se van a, incluso nos obliguen a tener interactividad, porque yo creo que la ciencia ficción también lo que hace ahora es darnos interactividad, ¿no? Estamos pendientes porque ahora la ciencia ficción la podemos tener en distintas plataformas como en distintas cosas, ¿no? Lo interesante también de la transversalización que se da también es la cohesión narrativa, cohesión narrativa, que siempre es lo mismo y las plataformas sigue esa hilaridad que debe haber en las historias. Y con respecto a lo que tú dices, si se vive o no, yo digo que se vive con la misma fuerza y la misma intensidad en todos lados, porque este fenómeno de la transmedialización de la ciencia ficción ya es mundial. O sea, yo veo a un niño, solo por darte un ejemplo, pues me dices del Ecuador, chévere, vamos al Ecuador, comunidades indígenas, ya. O sea, ¿qué más negocio que la comunidad indígena y le ves con una camiseta de Iron Man? O sea, significa que la ciencia ficción ya mutó, ya se fue hacia una vivencia, ¿no? Esa transmedialización que yo digo ya es parte de nosotros y estamos viviéndola, ¿no? Ya queremos consumir varios mundos en la ciencia ficción. No sé si contesté la pregunta. Sí, totalmente. Cari, no sé si también quieres opinar un poco sobre sobre el mundo expansivo de la ciencia ficción. Lo que tiene la ciencia ficción es que son universos que van en constante expansión. De hecho, el mejor ejemplo y el más mainstream, por lo menos para poder hablar, es Star Wars. Definitivamente, con las 9 películas principales, hay un universo muy rico, no solamente de series, están los cómics, están las novelas. De hecho, una de las principales expresiones de esto es las 2 temporadas de Visions, por ejemplo, que son cortometrajes alrededor del mundo con muchos estilos diferentes de animación que cuentan historias acerca de este universo mismo. No solamente están hablando de la teleserie de los Skywalker, que yo me declaro fanática, sino que hay un mundo muchísimo más allá para poder conocer y para poder construir. Por eso hay tantas guías ilustradas, por eso hay tantas novelas. No solamente pasa en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, pasa también con Doctor Who, pasa mucho con Star Trek, pasa con las grandes novelas que han precedido y que han aumentado su universo. Así que, como bien decía Cristian, este es un fenómeno mundial porque la ciencia ficción da para eso. Hay muchísimo material y va en constante expansión. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Que esto también se reflejara un poquito más en el teatro. Yo voy a hablar desde mi perspectiva como actriz y creo que hay formas de llevar la ciencia ficción a una parte que es muchísimo más cinética. Por ejemplo, han habido representaciones de 1984, de Fahrenheit 451, se han hecho, pero todavía no tienen la espectacularidad de lo audiovisual, que es al final a lo que nos hemos acostumbrado. Pero de que hay formas de llevarla al teatro para hacerlo incluso un poquito más íntimo, hablar de una distopía también un poquito más miserable, no tan espectacular en visión, creo que se puede hacer. Y en eso los artistas por lo menos estamos en deuda, porque a pesar de todo, de que la ciencia ficción es un género que sí es muy, muy buscado, los actores teatrales todavía no estamos metidos tan en eso. Siempre nos vamos más como al realismo, nos quedamos en un nivel un poquito más cómodo, tanto en creación como en representación. Y ahí yo creo que nos falta, pero la ciencia ficción al final, en cada una de las expresiones, desde la ilustración, pasando por el cómic, pasando por lo audiovisual, hasta los videojuegos, es un universo en expansión constante, y esto no va a parar acá. Puede ser un ejemplo, como dices tú, muy común, pero estoy seguro que en Londres, no sé si en Estados Unidos, pero hay un musical en Londres de Volver al Futuro. Exacto. Que lleva debe llevar, no sé, 2-3 años. Que lo dan todos los días, porque así son ellos, digamos, tienen como funciones que lo dan todos los días. Y llevan como 2-3 años y ya recibió como premios de como
el mejor musical de tal, digamos, de tal tipo. Y Claro, ellos se de atreven, hecho, digamos, a hacer ese tipo de cosas. se atreven por lo mismo, porque saben que Volver al Futuro es una historia que va a enganchar, no solamente porque ya tienen Y hay uno de Frankenstein también, obviamente. cautivante. De hecho, están con 8 funciones a la semana, estaban también tratando de nominarlo a los Tony, que son como los Oscars de los musicales de Broadway al final, y también quieren llevarlo a Nueva York, porque con lo mismo. Hay historias que se pueden hacer perfectamente. Se ha llevado la fantasía al teatro, se ha llevado el realismo, se ha llevado mucho, pero nos falta la ciencia ficción. Y eso es probablemente culpa de nosotros los artistas, repito, porque no es que no haya un público para eso, sino nosotros no nos estamos dando vueltas como corresponde a una idea para poder llevarla a las tablas. ¿No? Pero sí, de que hay formas, hay historias que son muy buenas para poder representarlas. Cari, es que lo que pasa, bueno, Julio, ¿puedo? ¿No? Lo que pasa, yo soy dramaturgo igual, he tratado no sé, pues insertar dentro del teatro literatura fantástica, relatos legendarios, ¿cierto? Transformarlo y llevarlos para el teatro. Y es difícil porque uno piensa, ¿cómo hago que aparezca en un teatro una nave espacial? ¿Cómo hago que aparezca? Entonces, ahí es donde uno se complica un poco, porque cuando uno hace teatro, yo creo que a ti te ha pasado muchas veces, también hay un tema de presupuesto, entonces uno, al escribir, obviamente que el papel aguanta y uno puede realizar, pero también tiene que pensar, así como tiene que ser resumido un texto de un guión de dramaturgia, también tenemos que pensar que hay cosas que a lo mejor la tecnología no está preparada para presentar en un escenario. Entonces, y claro, hay ejemplos espectaculares como el que mencionaste tú, como no sé, Fahrenheit 56K, Star Trek, Harket, hay varios ejemplos, pero de ahí a poder llevarlo a escena, en una escena teatral que tiene ciertas características, que tiene ciertas dimensiones, se nos hace un poquito complejo, porque como dramaturgos tenemos que pensar en eso también, pues, o sea, tenemos que pensar que también es una obra que debe durar entre 1 hora y media y 2 horas. No podemos, por ejemplo, como un escritor de narrativa, no sé, relatar un texto de 300, 500 páginas, ¿entiendes? Entonces, yo creo que tú coincides conmigo en eso, que estamos un poquito entrampados en muchas situaciones. A lo mejor el cine también le pasa un poco con el tema de los diálogos, pero en cuanto a los efectos especiales y cosas por el estilo, nosotros enfrentamos esa realidad. Y yo concuerdo contigo, Gary, que tenemos que ser valientes y tratar de insertarlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, es difícil, por ejemplo, en Chile, Concepción, aquí, no sé, teatro de la Universidad del Biobío, donde yo trabajo. ¿Cómo hacemos para realizar una puesta en escena tan comprometedora, no sé, tan espectacular? Me complico un poco. Sí, dale. Es que, claro, el problema es que hay algunos, no, hablo más por la gente con la que yo he trabajado, hay personas que se enfrascan en una ciencia ficción que solamente contiene naves espaciales, ponte tú, o parajes distópicos. No es necesario eso. Lo que necesitamos, o por lo menos lo que yo le he estado dando vueltas, gran ejemplo al final, lo que estábamos conversando, lo de Florencia Aroldi, podemos hacer una obra de ciencia ficción que sea más íntima, porque la distopía en general no solamente usa como excusa este mundo post-apocalíptico, por ejemplo, sino que también podemos tratar cómo las máquinas van cooperando con nosotros de una forma más íntima para poder vernos al interior, que al final ese es el trabajo del actor teatral. Pero sí, el problema que nos entrampa generalmente es la falta de recursos, tratar de plasmar todas nuestras ideas en las tablas, porque es mucho, el papel aguanta mucho, pero tratar de condensar una historia en 1 hora y media o 2, como bien decías tú, es complejo, porque entre cambios de escenografía, cambios de historias, que sea algo atractivo para el espectador, se nos entrampa un poco. Y claro, es un poquito más fácil en el audiovisual por la edición,
pero como en el teatro es todo más orgánico, ahí tenemos que ver cada detalle con un poquito. Yo sigo diciendo que es culpa de nosotros porque tenemos que ver la forma de llevarlo al público, pero se está tratando. Lo otro es que, Cari, si el El efecto otro especial... Alejandro quiere opinar también. Ah, perdón. Vamos con el otro Alejandro. Te voy a... Se reemplazan Alejandro, sale uno entra otro, pero... Relevo. Es que lo que- No, después vamos con el otro Alejandro de nuevo. Sí, hay un Alejandro en backstage, por si acaso. Pero es que lo que pasa es que nosotros también somos culpables de esta cosa, porque hemos creado y somos responsables, y lo vengo hablando con Karina hace mucho tiempo, de audiencia responsable. Es un tema de que nosotros creamos un monstruo. A mí me gusta criticar cine, lo hacemos todos los miércoles, lo hago en podcast, lo hago en varias partes, y hemos creado, con el tiempo me he fijado que yo mismo también me transformé en eso durante un buen tiempo, hemos creado un monstruo en el sentido de, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más grande, o sea, el ejemplo más grande que tengo en mi cabeza ahora, Prey, la película, no sé si la vieron, que es la película de Depredador, pero que Depredador llega en el tiempo de los nativos americanos. Gran parte de los comentarios en el momento que se estrena la película, muy buena película por si acaso, o sea, dentro del universo de Depredador resalta, digamos eso, pero gran parte de la película, los comentarios, los mismos críticos especializados, críticos, digamos, también que se han formado con el tiempo, critican, no, es que los nativos americanos no eran así, y quedamos como, es ficción, es ciencia ficción, y estáis criticando lo que puede ser real o no. Pasa lo mismo en una obra, pasa lo mismo con los actores. Si hoy en día también les dice, oye, ¿quieres hacer ciencia ficción? No, quiero hacer un drama, quiero explorar la vida, quiero explorar las cosas más profundas, lo que lo convierte en un desgraciado que no lo podéis soportar. Y al fin y al cabo lo hemos creado en todos lados, los videojuegos también, o sea, mira, dieron el ejemplo del Horizon Zero Dawn y el Forbidden West, que es su continuación, son juegos muy buenos, tienen una trama de que el mundo se fue al carajo, pero al mismo tiempo el mundo se había preparado para esto, un montón de cosas que están muy entretenidas dentro de ese juego, con una protagonista femenina, y ¿qué es lo primero que dice? No, es una copia barata del Zelda, y la inclusión mata el juego. Así, en eso estamos hoy en día, y tenemos que tratar de erradicar eso que nos va a costar $1 kilo, versus el hecho de también, como dicen ahí, atreverse a hacerlo, porque hace poco, por ejemplo, vimos una obra que se llama El Tesoro de la Necrópolis, que tiene un giro de ciencia ficción al medio que nosotros nunca lo esperamos, tiene un time loop, por si acaso. Y nosotros con Karina, porque la vimos juntos, que fue una obra que se estrenó hace poco con una compañía amiga, quedamos como, loco, esta cosa está muy bien hecha, o sea, tiene ese pequeño giro con una luz oscura y nada más. No necesitaron más escenografía, necesitaron solamente repetir sus mismos movimientos bajo los mismos pasos, ¿no? Entonces, realmente al final nosotros tenemos que matar una cosa que creamos nosotros mismos, que es como el creador que tiene que matar su creación para poder tener otros canones más adelante o llegar a un nuevo horizonte. Ahora sí el otro Alejandro, que justo lo corté cuando... Estaba inspiradísimo. No, lo que quería señalar era que hay que tener cuidado con los efectos especiales en el teatro, porque a veces cuando uno no le quedan bien realizados también, puede verse como ridículo, ya puede verse como, no sé, como disfrazado. Entonces igual hay que ser como muy fino con respecto a cómo presentar la ciencia ficción igual a un público, ¿ya? No quiero ser como tan como no sé, como tan tajante con el tema de la ciencia ficción. A mí me encanta, y me encantaría poder hacer teatro de ciencia ficción, no lo he hecho hasta ahora, no me he atrevido por lo mismo. Y ustedes pueden darse cuenta el grado de temor que tengo yo de hacer ciencia ficción en el teatro. Así que eso, puede suceder eso con respecto, ya que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy fino, hay que, como decía Cari, hay que tener en cuenta el tiempo, hay que tener en cuenta cómo realizarlo. Eso no sé, era algo cortito. Gracias, Alejandro. Oye, Cristian, por favor, sí, adelante. Colaborando un poco con el tema, pero más allá del teatro, ¿no? Un poco también, solamente como comentarles, dato curioso, yo hace unos 2 o 3 años tuve justamente una argentina que hizo danza de ciencia ficción. Para que le vean, o sea, yo también me quedé, wow, danza de ciencia ficción.
Entonces, ella justo hizo una tesis, que hizo una tesis de licenciatura de danza, justamente en ciencia ficción, y yo recuerdo que conversaba con ella para darle como el concepto de la ciencia ficción y lo que se debería esperar de una danza de ciencia ficción. Y claro, la realizó, la hizo y me parece interesante, ¿no? Que ahora la ciencia ficción se vaya hacia la danza, algo que quizás ninguno de los cuatro pensábamos que podría darse, ¿no? Hay una obra que se llama Protocolo, se llama Harket, y es Protocolo, y esa vincula varias expresiones de arte, y ahí también está la danza, pero claro, no como dices tú, Cristian, que es solamente danza, o aquí, no sé, en un par de escenas aparecen danzando nomás, ¿m? Como, no sé, como podemos ver en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, que aparecen también, ¿ya? Ahí en Lo Fantástico aparecen danzando igual, pero son escenas nomás, pero como dices tú, Cristian, así como, no sé, eh, eh, danza moderna de ciencia ficción, no, yo no lo he visto nunca. ¿M? Exclusivamente danza, ¿no? No creo que sea simulando gravedad cero, como aquí está preguntando Rodrigo Yuri. Probablemente no. Probablemente no, Rodrigo, probablemente no. Oye, pero bien, interesante también como la ciencia ficción, digamos, tiene como estos otros espacios. Lo que sí, bueno, llevamos casi una hora de programa, todavía nos queda unos minutitos. Todavía nos quedan unos minutitos. Y lo que sí me llama la atención es lo siguiente. En todo este rato no hemos dicho la palabra radio. No hemos dicho esa magnífica palabra. No la hemos dicho. Y bueno, podríamos partir, ¿cierto? Desde el ataque de los mundos, digamos, hablando de la radio y toda la conmoción que causó, digamos, que la gente pensaba que venían los extraterrestres y que no estaba sucediendo, hasta el fenómeno que al menos, no sé si también sucedió en Ecuador o no, pero sé que en México pegó harto también, pero al menos acá en Chile con la pandemia, con el tema de caso 63, que nosotros no habíamos tenido, digamos, como un podcast de ciencia ficción o tal vez había, pero no había sido tan masivo y que llegó a mucha gente, mucha gente. Yo lo empecé a escuchar porque lo encontré interesante, pero después muchas personas que no eran muy cercanas a la ciencia ficción lo empezaron a escuchar también y me decían, oye, a ti que te gusta la ciencia ficción, ¿has escuchado esto? Y me increpaban así como, ¿tú lo has escuchado? Y yo, sí, ya lo escuché. Y después tuvo una segunda temporada también. En fin, como que se volvió muy famoso. No es lo mismo que la radio, pero el podcast viene a ser como digamos una evolución también de la radio. Y me acuerdo que cuando hablé con algunos de los que estuvieron en el proyecto, Tapia Robles, de hecho, él estuvo mucho tiempo viviendo en Londres y trabajó en la BBC. Y ellos tienen una tradición de los radioteatros. Entonces, de hacer cosas en la radio, de hacer ciencia ficción, no solamente ciencia ficción, literal, de hacer en general expresiones, ¿cierto?, a través de la radio, y para ellos no era muy ajeno, pero para nosotros era toda una novedad. Y pasó con este caso 63 que para nosotros fue una novedad, fue muy interesante. Entiendo que en México también fue súper interesante, y hoy día entiendo que están también en tratativas de incluso llevarlo a una serie, llevarlo ya a Estados Unidos, y en fin. Nos faltó hablar de eso, de la radio, los podcasts, esta como expresión simplemente hablada, escuchar ciencia ficción sin las imágenes, sin mirarlo. El que quiera hablar. A ver, te digo de lo que conozco un poco el tema para hablar del Ecuador. Aquí fue muy conocido el tema de G.H. Wells y la Guerra de los Mundos. Acá marcó una época y incluso quemó, les cuento el dato anecdótico, que en su momento la Guerra de los Mundos se lo hizo por Radio Quito y se lo hizo tan verídico que al final la gente salía a quemar la radio, porque pensaban evidentemente que los marcianos venían y había un asunto de que había una invasión marciana en ese momento. Entonces la gente salió justamente a quemar. Y le quemaron a las radios más porque la gente se enojó luego de que el director de la radio salió a decir, no, esta es una historia de ciencia ficción de H. Wells que hemos estado haciendo, y comenzaron y quemaron la radio. O sea, tuvo un mal final el tema de la Guerra de los Mundos en radio. Fue algo así como, wow.
bastante atroz, ¿no? Pero en radio sí ha habido bastantes cosas interesantes de las que yo he escuchado un poco acá se ha escuchado más hacia el tema más fantasioso. Por ejemplo, Calimán, que capaz que lo escucharon por Chile, se escuchó más en México, Colombia. De pronto, Calimán, que era este superhéroe místico, mágico, que es más fantasía que ciencia ficción, eso es más fantasía que ciencia ficción, se escuchó bastante por acá. También acá se escuchó también las aventuras en Radio del Santo, no sé si llegó también por Chile el tema. Entonces también las aventuras del Santo también marcaron un poco el tema en radio que también hicieron. Eso también hay que tomar en cuenta. También he escuchado en radio, pero ya años después, el tema de Dimensión Desconocida, por ejemplo, que también se hizo primero en radio, verán. Dimensión Desconocida se hizo en radio y después de eso salió a la pantalla y ahora vemos incluso hasta la edición en series de Apple TV que recién sacó. Entonces, Dimensión Desconocida, por ejemplo, también es otro en radio. En radio yo diría que también ha sido interesante los podcasts, por ejemplo. Y también mencionar que los podcasts, yo he escuchado algunos podcasts de españoles especialmente, bastante, que ellos también tratan bastante sobre el asunto de literatura, de ciencia ficción. Están los streamings. Tú, Julio, tienes un streaming también que narra cuestiones de ciencia ficción y también en la pandemia yo diría que ahí se ocurrió el puff, porque todos, hasta yo me incluyo con Teoría Omicron, comenzamos a hacer streamings de ciencia ficción, ¿no? Hasta los tiempos, y entonces como que comenzó a expandirse este mundo de la ciencia ficción en la radio, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, Alejandro. No, es Cristian. Perdón, Cristian. Es que me estoy adelantando. Creo que ahora va algún Alejandro, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado ya, o este año fue que estuvimos con Julio Rojas. El año pasado. Y justamente con Alejandro, donde pudimos hablar muchas cosas con él, justamente el día que más encima se estrenaba otro capítulo de Caso 63, fue muy icónico. Pero también creo que eso podría decirse que incluso es más de nicho y que tuvo la suerte de masificarse tanto por un tema de que en la pandemia también estábamos todos encerrados, estábamos consumiendo, la gente más, voy a decirlo así, más común y silvestre, que añoraba salir todos los días, que literalmente su viernes era carretear, sábado también, domingo vegetar y el lunes a trabajar de nuevo, consumieron más cosas online, hicieron más cosas, digamos, que es como más del mundo de nosotros, por decirlo así. Y Caso 63 es una rareza dentro de todo eso. ¿Cuántas versiones tenía? Tenía como, no sé, 14 o un poquito más versiones traducidas en su idioma, hasta con, me parece que en Estados Unidos fue con Julianne Moore y Oscar Isaac. Entonces, literalmente creo que es muy bueno el hecho. Hoy en día, claro, la fantasía es la que se toma más el relato de podcast como tal. Dígase, todos los podcasts que existen respecto a las aventuras de un grupo con calabozos y dragones. Es perfectamente algo que hoy en día, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, es súper exitoso. Acá no tanto. Entonces, pero es una rareza muy buena. Y obviamente conocer la historia de lo que hizo Wells con La Guerra de los Mundos es como la historia del cine al principio. O sea, cuando te hablan del personaje, te dicen, no, mira, este personaje hizo esto y dejó la grande. Incluso antes de hablar de Ciudadano Kane. O sea, es como, no, miren, este se conoce por esto y listo. Y es entretenido poder saber todas esas cosas. Es entretenido también como el hecho de que existen ciertos bastiones dentro de este mundo, porque hoy en día, claro, por ejemplo, acá en Chile me parece que hay proyectos de radioteatro, pero son como más de las obras clásicas, o también tirados más para el terror, que obviamente, incluso Julio Rojas me parece que tiene otro podcast, El Quemar tu Casa, que es como más tirado al terror. Sí. Y así otras cosas, o sea, en algún punto volvió el Dr. Morty, o sea, a ese nivel. Entonces, y eso es como el recuerdo o antiguamente los vinilos, o sea, yo recuerdo y con esto se me va a caer el carnet, pero grande, a Hijitus, en tema de vinilo y con su aventura y muchas otras cosas más. Pero ciencia ficción es muy raro de ver dentro de eso. Yo creo que existen más, pero no son tan populares. Aún así siguen siendo mucho más de nicho y tienen su fanbase, digamos, en ciertas cosas. Eso.
Gracias, Alejandro 1. No sé si Cari o Alejandro 2. Somos un dueto. Eso. O sea, más allá, para complementar lo que estaba diciendo el Ale, yo creo que uno de los hitos recientes que nos volvió un poquito al radioteatro fue definitivamente la pandemia. Hay mucha gente que se encerró en esto y por eso explotaron tanto estas historias. Y de hecho, hay que tener en cuenta también de que el terror, se sirve mucho de la ciencia ficción. Yo he escuchado radioteatros, por ejemplo, de Frankenstein, y son tremendos relatos. Y la ciencia ficción por lo menos en el podcast de los que yo he estado escuchando, se nutre también de varios otros géneros. Así que me da pena que sean poco conocidos. Concuerdo también de que Caso 63 es una joyita que explotó porque estuvo en el momento adecuado, lo hicieron muy bien los actores. También la calidad de las voces, la historia fue muy bien escrita, fue muy bien narrada, pero yo creo que ni ellos dimensionaron el éxito que alcanzaron con esta historia. Imagínense, ya creo que sí, está para hacer una serie, ya se tradujo al inglés con Oscar Isaac, como lo había dicho Lale. Son historias que al final van volviendo, porque por lo menos los gustos de la ciencia ficción también son cíclicos. Y creo que esta debería ser una puerta de entrada para volver a hacer radioteatro de una forma en la que se consuma más. Si volvió la ciencia ficción como en los fanzines o en el cómic, ¿por qué no habría de hacerlo en el radioteatro? Yo concuerdo completamente con Cari. Voy a pasar al tiro. Porque no hay nada más práctico, encuentro yo, que escuchar radio. No hay nada más fácil de hacer que escuchar radio. Tú puedes hacer otras cosas, y creo que por eso también en la pandemia como que volvió a florecer el teatro, el radioteatro, el podcast, todo lo que tiene que ver con la oralidad. Porque no hay nada más fácil que alguien que tiene mucho que hacer o que tiene que hacer cosas como físicas y estar escuchando, no sé, un podcast, puede ser con un audífono inalámbrico. Hay mucha gente que, por ejemplo, hace deporte y está escuchando algo, música o lo que sea. Entonces creo que la radio es uno de los medios de comunicación más amigables que hay con respecto. Lo otro es que produce un efecto propio de la oralidad. La literatura viene de la oralidad, eso lo sabemos todos los que estamos acá, ¿cierto? De que nos contaban historias, ¿cierto? Nuestros ancestros, y después llega la escritura y todo. Entonces, de alguna manera, el radioteatro captura eso. Caso 63 lo hace de manera espectacular. De hecho, tiene unos efectos de sonido. Bueno, yo no soy experto en eso. Yo creo que ahí mi tocayo puede, y Cari pueden ahondar más. Quizás Cristian igual, Julio. Pero yo me declaro medio incompetente ahí, ¿ya? Pero hay efectos de sonido que son psicológicos, que yo lo escuchaba y me producían, no sé, temor, pavor, suspenso, era espectacular. Y creo que ese efecto que proviene de alguna manera de la oralidad, de esto que nos narraban, nos hacían sonido nuestros ancestros, ¿cierto? Engatilla y potencia nuestra imaginación. Y ustedes saben, desde el libro, todo aquí de alguna manera nos gusta la literatura, esto de que se active algo en nuestro cerebro supera todo medio de comunicación. Pues, o sea, supera al cine, ¿a quién no le ha pasado que ha leído el libro, después ve la película y se decepciona? Por muy buen director que sea, porque uno se imaginó otra cosa, pues en su cabeza el libro se fabricó de otra manera porque tiene que ver con las experiencias de vida de cada uno. Entonces creo que el podcast, el radioteatro, como Caso 63, también provoca eso en nosotros. Y por eso es que de alguna manera volvió. Yo creo, esas son mis dos apreciaciones. Gracias, Alejandro. Oye, bueno, ha sido muy interesante la conversación. Sin embargo, todo tiene que llegar a su fin. No. Sí, todo tiene que llegar a su fin. Y aunque no viene ningún panel seguidamente, digamos, después de este, sí nos gusta respetar mucho los horarios. Y no es porque quiera terminarlo inmediatamente, pero sí quiero darle espacio a cada uno de ustedes
para que uno y una de ustedes, para que no solamente haga un comentario final, sino que además pueda comentar en lo que está, lo que viene para ustedes, lo que quieran en general, porque hay algunos y algunas de ustedes que tienen libros, están escribiendo, están haciendo cosas, tienen sus programas también audiovisuales, están transmitiendo por redes sociales, etcétera. Entonces, darles igual este espacio, estos un par de minutos para que puedan, digamos, comentarnos al respecto de eso, cerrar alguna idea también que quieran respecto a todo lo que hemos hablado y conversado, etcétera, etcétera. Así que estos últimos minutos que quedan, abrirles la cancha para que puedan comentar lo que quieran y así poder despedirnos sin que no haya quedado nada que comentar. Como he dado la pauta todo el rato y he dicho tú, ahora sí que voy a dejar la cancha abierta para que parta él o la que quiera. Que levante la mano. Ya, ok. Esto comprueba que todos en clase nos sentábamos atrás y no levantábamos la mano por ni una cosa. Estuve a un segundo de decir, ya bueno, ya, voy a empezar a decir uno por uno. Dedocracia. Después van a ir según el orden que están acá en esta hilera, ¿ok? No, ya, Alejandro, adelante. Si es que algo se te quedó, que quieras comentar también del panel y bueno, y promocionar también lo que estás haciendo, lo que se viene, etcétera. Muchas gracias por la invitación, la verdad. No tengo muchas palabras en ese sentido, o sea, vean más cosas y sumérjanse en otro género, es súper entretenido. A veces uno descubre otras inspiraciones que son súper interesantes por lo mismo, o sea, no hablamos de anime, no hablamos de la animación, por ejemplo, que es un tema importante, pero está muy ligado a lo que es el cine, está muy ligado a todo lo audiovisual, y por eso digo, o sea, inclusive en muchos sentidos, gracias al audiovisual tenemos ciencia ficción china. Si no, la ciencia ficción... Claro, ustedes pueden conocer un autor, por ejemplo, cuando yo hablo con Leo, porque como soy el editor de él me habla de un montón de libros chinos y yo, pucha, no es que sea ignorante, pero soy como más, ok, conozco la Tierra Errante, conozco la problemática de los tres cuerpos y termina mi conocimiento. Y él me instruye en otras cosas más y obviamente en conocer más, y al final eso es lo importante, eso es lo entretenido también de este mundo, que al final puede haber ciencia ficción abajo de una piedra. O puede haber ciencia ficción dentro de, no sé, en una piedra, no sé por qué me acordé de eso, de todo en todas partes al mismo tiempo, o sea, imagínate eso, o sea, una película de ciencia ficción este año ganando el Oscar. Qué mejor para nosotros, qué mejor para el mundo también, y que se entienda eso, así que, nada, dentro de lo que yo estoy haciendo, esperen más videos del Leo en algún punto, y nada, pues, o sea, tengo el programa de Colapso todos los miércoles de 9:30 y ahora tiene más duración el programa porque ya tiene más bloques, así que el de mañana me parece que va a ser hasta las 11:20, 11:30, donde vamos a hablar de los Juegos del Hambre en el primer bloque con las personas ahí, y en el segundo bloque vamos a hablar de los ganadores de los premios de los juegos de video que fueron la semana pasada. Entonces está muy entretenido y obviamente otros proyectos fotográficos que no puedo nombrar. Así que eso, muchas gracias por la invitación y nada, un gusto estar con todos ustedes. El anterior de Napoleón, todo súper bueno. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con Cristian. Gracias, la democracia es buena y positiva. De mi lado, bueno, en primer lugar, invitarles a lo que hacemos en Teoría Omicron, www.teoriaomicron.com. Es una revista de ciencia ficción y fantasía hispanoamericana, abiertos a toda expresión de ciencia ficción. Todo lo que huela a ciencia ficción nos encanta. Somos más o menos como el monstruo come galletas. ¿Se acuerdan que el monstruo come galletas siempre comía? Toda galleta que cogía se la comía. No había una galleta que no sobreviviera ante él. Igualito es Teoría Micro. Toda ciencia ficción nos gusta en todas lo que hay en ciencia ficción. Entonces, el tema es primero considerar el tema, que invitarles a que colaboren con Teoría Micro. Tienen una fuente de
respaldo, de difusión a todo lo que es ciencia ficción en Latinoamérica, en Hispanoamérica especialmente. Hemos hecho bastante con la ciencia ficción, tenemos cerca de 600 publicaciones, hemos hecho un streaming que hacemos normalmente todos, ya tenemos 4 temporadas de streaming. Visiten nuestra página, les va a gustar bastante y van a encontrar bastantes artículos, bastante diversión en distintas áreas de la ciencia ficción. Por otro lado, como decía, ya que me dijiste que ponga publicidad, un poco invitarles también a un poco a lo que yo escribo. También escribo varias novelas de ciencia ficción específicamente. Una de ellas se llama Los Improductivos, que es una novela que mezcla el capitalismo con la clonación, una obra de ciencia ficción bastante dura, que te habla sobre el asunto de la clonación y la extinción humana. También invitarles también a otra novela que se llama también On the Rig, que también es muy interesante. Misión Antares, una novela que es para jóvenes, que justo es sobre la colonización en planetas habitables. También actualmente estoy escribiendo una nueva novela que mezcla el tema de biología, comunicación, cambio climático. Por ahí va el tema a nivel de futuro. Entonces estoy por ahí metido en un tema y metido escribiendo por ahí, ¿no? Y desde luego aquí y agradecer a la Asociación de Ciencia Ficción y Fantasía Chilena por la invitación, de cual también me honro de ser también miembro de la asociación, y a ti también, Julio, gracias por la acogida, gracias por las palabras y gracias por la dedocracia también de paso. Muchas gracias, Cristian. Vamos con Alejandro entonces. Bueno, agradezco la invitación, como dije al inicio. Gracias, Julio, también. Yo soy bien entrometido cuando me invitan a esto, hablo y a veces interrumpo, así que pido disculpas si los pasé a llevar en algún momento. Estoy en varios proyectos. Primero, Pandémico Literario. Estoy trabajando con JP Cifuentes, mi bro, mi amigo del alma, y todas las semanas, los días jueves, estamos invitando a algún escritor, hablando de algún escritor, no solo de ciencia ficción, fantástica, literatura en general. En lo personal, tengo un podcast que se llama El Asteroide Literario. Asteroide Literario también. El último capítulo fue sobre Frankenstein y propongo lecturas. Por ejemplo, 3 lecturas de Frankenstein. Hablo de las inteligencias artificiales, hablo un poquito de la teoría feminista y cosas por el estilo. Y, en cuanto a la escritura, terminé de escribir una novela fantástica hace poquito. Estoy buscando editorial, así que ahí tiro el palo. Y estoy escribiendo 2 poemarios, uno de ciencia ficción y otro relacionado con mi guagua, que hace poquito fui papá, hace 7 meses atrás. Entonces estoy embobado con esa vivencia y estoy escribiendo todo lo que me está sucediendo en mi resistencia como padre presente, y que la sociedad de alguna manera no me deja estar ahí porque hay que cumplir con tantas cosas, ¿cierto? Sociales, y cosas por el estilo. Así que esos son los trabajos que estoy realizando. En el futuro quiero hincarle el diente a una 3.ª obra literaria relacionada con una leyenda del sector de Florida, pero estoy todavía en investigaciones. Eso. Gracias, Alejandro. Vamos con Cari. Bueno, antes que todo, de nuevo agradecer la invitación de Alcif para unirme a este panel. Más que nada decirle a la gente que se atrevan a conocer nuevos formatos, que la ciencia ficción, como lo hemos hablado, no solamente está en las películas, que se atrevan a ver pinturas, a nuevos museos, a ver ilustradores. Hay mucho de dónde sacar material para poder conocer nuevos universos. Y aparte, ser fan es la excusa perfecta para nutrirnos de historias, para saber en qué realidad estamos, cuál es nuestro lugar en esta misma. Así que la idea es disfrutar nomás. Yo creo que por eso estamos haciendo esto y por eso nos juntamos a conversar cada cabeza de pescado que se nos ocurre. Porque somos fans, porque nos gustan las historias, porque nos gusta la oralidad. Yo por lo menos personalmente estoy igual con Alejandro en Colapso todos los miércoles desde las 9:30 de la noche. Estoy en una constante investigación siempre teatral. Yo soy más abocada a los musicales, así que siempre estoy tratando de ver por ahí, a ver si este mini negocio chileno, su mini Broadway, por fin
surge como corresponde. Y ahí estamos en diversos proyectos, a ver qué es lo que sale. Oye, yo sueño con escribir un musical alguna vez. Oye, debe ser Hagámoslo. hermoso. Ahora. De ser papá, pues, así, al tiro. Hagámoslo al tiro, hagámoslo al tiro. Ese Todo se sería- puede, todo se puede. Se Todo al llaman mismo los tiempo en el mismo Rugrats. lugar. Todo al mismo tiempo en el mismo lugar. Oye, bueno, nuevamente agradecerles a todas y todas ustedes por haber participado de este sexto panel de la AlCIFCon número 2, la segunda convención de la Asociación de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Comentarles que a todos y todas quienes nos están viendo todavía, esta es una convención que se está realizando, es híbrida, tanto virtual como presencial, desde el día domingo, comenzó el día domingo 10 hasta el día viernes 15 de diciembre. Vamos a tener estos paneles virtuales, todavía quedan paneles virtuales mañana miércoles, jueves y viernes, quedan 3 más, y además vamos a tener unos paneles presenciales en el GAM, en la biblioteca de Gabriela Mistral, en el centro de Santiago, Metro Católica, para que vayan ahí a las 19 horas en el tercer piso del GAM, para que puedan participar. Toda la información está en la página de AlCIF y los invitamos a que disfruten de esta convención y que disfruten también de los otros paneles que vienen. Mañana, solo para comentarles, tenemos un panel virtual llamado Los Sonidos de la Tierra en un disco de cobre, que va a ser un panel internacional. Vamos a tener a gente de México, de Colombia, de Brasil, de Uruguay. Va a estar súper interesante, y en paralelo vamos a tener el primer panel presencial en el GAM para que puedan participar a partir de las 19 horas. Así que eso, amigos y amigas. Ahí, como dicen, ¡vivan los musicales! ¡Vivan los musicales! Ahí les cuento después cómo nos va con eso. Ojalá que haya musicales. Ojalá. Las historias no tienen por qué ser tan elaboradas. Oye, si hay un musical del CIF, no hagan al Leo cantar. Por favor, no. Bueno. Me lo imagino con el Julquito ahí cantando, haciendo. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a todos pecho. los que nos vieron, y muchas gracias también a todas y todos ustedes. Nos estamos viendo en un próximo panel. Que estén muy bien. Chao. Chao.